Muchas bendiciones, mis amados hermanos, familia en el Señor. Es una bendición estar un día más junto a ustedes para compartir la siempre viva, siempre poderosa palabra de nuestro bendito Yahweh. Nuestro Yahweh Yahshua, Dios, el cual se nos ha revelado. Ya estuvimos en una primera oportunidad para compartir sobre un poco de quién es Dios, cómo nosotros nos podemos acercar a Él y cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos. Estuvimos hablando con respecto a Dios, que Él es un ser espiritual, el cual es invisible, intangible. Sin embargo, se muestra al mundo de una forma como creador, como padre, como un espíritu el cual es santo y demanda eso de parte de sus hijos. Y además de eso, se da así muchos atributos: consejero, fuerte, eterno. Podemos hablar muchas cosas con respecto a él. Y en esta oportunidad vamos a llegar a la segunda parte, que lleva por título Revelación de Dios. Porque ese es nuestro Señor Yahshua. La revelación de Dios. ¿De cuál Dios? Del único Dios verdadero. Por eso ya estamos adentrándonos un poco más sobre qué es la unicidad. En una primera parte nos enfocamos 100% en la esencia de Dios, la cual es en sí mismo, es único, es indivisible. Recordamos que Yahshua cumple una función muy importante dentro de la revelación de quién es Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a ver la revelación de Dios de acuerdo a las Escrituras. Recordemos que vamos a hablar solamente lo que habla la palabra de nuestro Dios, y los pensamientos humanos y la filosofía los dejamos de lado. Nos enfocamos 100% en la palabra, porque creemos que esa es la palabra de verdad, la palabra viva. Parto con este texto bíblico, el cual nos dice Juan capítulo 3 versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ese es nuestro Señor Yahshua hablándonos directamente a nosotros, seres terrenales. Si os he dicho cosas terrenales y no le creemos, ¿cómo le vamos a creer si Él comenzase a hablar las cosas celestiales? Por eso que para nosotros es tan difícil poder entenderlo, y tenemos que recibir la palabra que Él nos entrega tal cual es, sin contaminarla, sin agregarle levadura, como lo ha hecho la iglesia a lo largo de tantos años. Seguimos con esta premisa de Juan capítulo 4 versículo 24, la cual nos dice literalmente, de forma directa: Dios es espíritu. Y acordamos de que como Él es espíritu, a Dios nadie le vio jamás. Según Juan 1:18, Primera de Juan 4:12, Primera de Timoteo 1:17, Éxodo 33:20. Porque no me verá hombre y vivirá. Nadie ha visto jamás a Dios. Esas son palabras que no se pueden ir en contra de esa verdad. O se recibe o se rechaza, y yo prefiero recibirla de parte de nuestro Dios, porque yo soy hijo de parte de Él. Yo no quisiera repetir otras cosas que no son, y por lo tanto, si la palabra dice que a Él nadie lo ha visto jamás, voy a decir amén. Pero aquí hay un gran pero. ¿Qué es lo que pasa en Génesis capítulo 3 versículo 8? Dice así: y oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Génesis capítulo 3 nos habla justamente de esta rareza, la voz de Yahweh, la cual se estaba paseando en el huerto.
Ya estuvimos hablando de que un espíritu muchas veces para nosotros nos resulta por el cine muchas veces difícil de comprender. Pero Adán y Eva eran tan reales como tú y yo lo somos el día de hoy. Muchas personas piensan que Adán y Eva eran solamente una alegoría con respecto a la humanidad, pero yo prefiero creer a lo que dice la Escritura, la cual dice que Adán y Eva fueron reales y son de quienes venimos todos nosotros, los seres humanos. Y así como ellos se paseaban en el huerto, caminando a la luz del día, Yahweh se paseaba junto a ellos, hablaba con ellos cara a cara, tenían un contacto directo. Ni tampoco creo que Adán le estuviese hablando al viento o a una lucecita, etc. Él hablaba con Yahweh y tenía esa posibilidad dentro del huerto del Edén. Se paseaba junto a él y se maravillaba de la creación la cual Yahweh le había entregado. Las órdenes que Yahweh le decía, esto es tuyo, administralo, en otras palabras, pero solamente una cosa él no estaba diciendo, la cual era: no vas a comer de este árbol. Y él tenía la posibilidad de hablar con Yahweh cara a cara. Obviamente eran otras las condiciones. Estamos claros que esto era antes de la caída. Pero cuando Adán y Eva pecan, se esconden de la presencia de Yahweh entre los árboles, porque él se estaba paseando en medio de ellos. Obviamente en la ilustración aparece un león, el cual no tiene nada que ver que Dios sea un mamífero ni nada de eso. Es solamente una ilustración para que podamos entender un poco de cómo Yahweh se estaba paseando. Si es un ser que no se puede ver ni tocar, ¿cómo es que se estaba paseando en medio del huerto y tanto así que Adán y Eva se esconden? Vemos otro ejemplo. Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 2. Dice así: Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre. ¿A quién se le apareció? A Abraham. Y alzó sus ojos a Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. 3 varones. Y Abraham hace una pequeña reverencia. Muchos amigos trinitarios dicen: aquí está clarísimo, las 3 personas divinas. Pero resulta que un poquito más adelante, un par de versículos solamente, nos damos cuenta de que solo uno de esos varones fue el que se quedó con Abraham, era el diferente. Y comenzaron a hablar con respecto a lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra. Y los otros 2 varones fueron quienes se dirigieron hacia esa tierra a rescatar a Lot junto a su familia. Yahweh se estaba manifestando a sus hombres, a sus profetas, a sus hijos, a quienes creían en él de corazón, y lo hacía en una forma humana. Y esa figura humana es la figura de nuestro Señor Yahshua. Más adelante podemos ver en Éxodo capítulo 33 versículo 11, y esto es clave porque es una palabra directa. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Yo tengo compañeros de trabajo, tengo a mi compañera de vida, mi esposa, con la cual hablo con ella cara a cara. Y muchas de las otras personas que conozco, hablo con ellas cara a cara. Y así mismo lo hacía Moisés con Yahweh, hablarle cara a cara. Esto no se puede decir que era de una forma figurativa, porque si vemos un poco más adelante, solamente en este texto nos dice, claro, como cualquiera habla con su compañero. Entonces una palabra indiscutible. ¿Quién interactuaba con los hombres del Antiguo Testamento? ¿Quién era este que se mostraba, se manifestaba y hablaba con los hombres? Incluso en Éxodo capítulo 24, capítulo 9 al 11, comía junto a ellos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y
no solo lo sentían, o sea, lo vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Eso fue lo que hicieron delante de Dios. Génesis capítulo 5, versículo 3, dice así: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo más probable es que ese hijo que tuvo Adán, Set, sea muy parecido a su padre. Este hijo que él había engendrado conforme a su semejanza, conforme a su imagen, era parecido a él. Y de esa misma manera, Dios, cuando hace al hombre, lo hace conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y crea a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Set se parecía a Adán, así como nosotros nos parecemos a Dios. Y esto es fuerte porque Dios tiene una forma humana. Y ahí se derriban muchas barreras inmediatamente, porque tenemos que estar bien con la palabra de Yahweh, no con lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos entender Juan capítulo 1, versículo 18, cuando nos dice que a Dios nadie le vio jamás? Esa palabra vio en el griego es jorao. Significa mirar o entender con la mente. Y aquí cambia el sentido de lo que nosotros estamos leyendo. A Dios nadie lo ha podido entender con la mente. Nadie ha podido mirar ese entendimiento, jamás. Porque Él sobrepasa todo entendimiento. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23 nos dice: Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh: He aquí un lugar junto a ti, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué es lo que Moisés le estaba pidiendo a Yahweh? Le quería ver su gloria. Pero resulta que la gloria de Yahweh, la Shekinah como muchas veces se le conoce, ese peso de gloria fuerte de parte de nuestro Dios, es la luz inaccesible. Como Moisés hablaba con Yahshua cara a cara, el cual en ese momento se le estaba manifestando con el nombre de Yahweh, como él estaba cara a cara hablando con él, como cualquiera habla con su compañero, quería poder entenderlo más, quería poder conocerlo más, pero a Yahweh nadie lo vio jamás, y eso era lo que quería Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Pero resulta que esa gloria que él estaba pidiendo ver era aquella luz inaccesible. Por eso nadie puede ver la gloria, la esencia pura de Dios, porque no le verá hombre y vivirá. Entonces aquí vienen dos textos más. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, la cual dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es referente a su habitación de luz, en la cual no hay ninguna tiniebla. Y aquí se derriba otra
verdades que se repiten y se repiten por ahí, en la cual dice que Dios creó la luz. Cuando creó al mundo, Dios creó la luz. Lo que la palabra dice es que Yahweh dice, sea la luz. Y de hecho más adelante se nos habla como en el Nuevo Testamento Dios hace resplandecer su luz en el corazón de los hombres para salvación, como lo hizo en el inicio del mundo. Dios es luz, así como Él es amor. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En el Salmo 104, versículo 2, nos dice que se cubre de luz como de vestidura. Esas son las vestiduras de nuestro Dios. Imagínate cuán glorioso es Él, que no necesita una chaqueta, no necesita nada de eso, sino que sus vestimentas son la propia luz, porque eso está con Él desde la eternidad para siempre. Pero Él se hace visible a través de esta forma humana, la cual es nuestro Señor Yahshua. Entonces aquí nosotros nos tenemos que hacer válidamente esta pregunta: ¿qué veremos en el cielo? Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 nos dice que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando hace referencia al Hijo del Hombre, hace referencia a la humanidad. Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 nos dice: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Diferente a los 24 tronos de los 24 ancianos, aquí hay un trono establecido en el centro, que tiene la preeminencia entre todos los otros. Un trono. Y en ese trono no habían 3 sentados, había uno sentado. Aquel que toma esas vestiduras de luz, aquel que tiene una semejanza a Hijo de Hombre. Y mira cómo dice en el verso 3 del capítulo 4: era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mira esa semejanza a piedra de jaspe. No sé si es que te parece a ti también lo que me parece a mí: una piel morena, una piel rojiza, una piel de alguien como que tiene el tono de mi piel también, un poco moreno. Y Apocalipsis capítulo 19 versículo 12 nos dice: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, esos ojos de aquel que tenía semejanza de hombre, con esa piel como piedra de jaspe, de cornalina, que estaba sentado en el trono, cuando le miraba, esos ojos eran como llamas de fuego. Esos ojos son aquellos que queman todo aquello, pensamiento humano, y llegan hasta lo más profundo del corazón del hombre. Juan capítulo 5 versículo 37 nos dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, porque ellos no seguían a Yahweh. Ellos estaban siguiendo la filosofía humana, las huecas sutilezas. Y por eso nunca habían oído la voz de Dios, ni tampoco iban a poder ver su aspecto, por más que estuviera delante de Él, por más que estuviera delante de ellos. No lo podían ver a Yahshua como el Dios verdadero. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8, específicamente el 8, nos dice que el templo se llenó del humo por la gloria de Yahweh, por la Shekinah, por aquella luz inaccesible. Por eso el templo se estaba llenando de humo, porque estaba todo su poder ahí. Y nadie podía entrar al templo, porque nadie puede ver a Dios. Estamos hablando del templo del cielo, el que Moisés hizo la semejanza aquí en la tierra. Hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí estamos viendo el Apocalipsis, en los juicios finales, en las cuales nuestro Dios estará bien enojado y su gloria entrará en el templo. Y por lo tanto se llena de humo, porque ahí está su gloria.
ahí está aquel vestido de luz, ahí está todo su poder, y por eso nadie puede entrar en el templo. Es algo reservado, algo íntimo. Nadie podía entrar al templo hasta que pasase lo que tenía que pasar. Dios tiene un aspecto físico para darse a conocer a la humanidad y a sus ángeles incluso en el cielo, pero su gloria, su kabod en hebreo, nadie lo puede ver. Ese peso de gloria inmenso que está en esa luz inaccesible, nadie lo puede ver. Mateo capítulo 11 versículo 27 dice: y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo, Yahshua, la manifestación en carne, te tiene que revelar al Padre. Y si tú no conoces al Hijo, es imposible que puedas conocer al Padre, porque son lo mismo. El Padre a ninguno conoce sino el Hijo, y a mí me ha conocido Yahshua. Espero que Él también te conozca a ti y pueda declarar tu nombre el día de mañana cuando el ángel pase lista y tú puedas decir: presente. Juan capítulo 10 versículo 24 al 27 nos dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yahshua les dijo: os lo he dicho y no creéis. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y yo quiero ser una oveja de parte de mi Señor Yahshua. Él tiene a sus ovejas y cuando Él habla la palabra nosotros decimos amén. Y Él se lo había dicho abiertamente a aquellos grupos de judíos que estaban en aquella época, que se encontraban en la búsqueda de la verdad. Yo creo que muchos tenían un corazón sincero, pero estaban sinceramente equivocados, siguiendo corrientes humanas porque querían hacer bien las cosas. Yo no veo mala intención en eso. Yo veo a mi hermano Pablo como él quería hacer las cosas bien conforme a lo que se le decía, pero fue más fuerte el llamado de Cristo, de su Mashiach, de mi Señor Yahshua, al cual le dijo: ¿por qué me persigues? El día de hoy Él nos está diciendo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y muchas veces te lo ha dicho, y si no crees es porque a lo mejor tú no eres parte de sus ovejas. A lo mejor no quieres oír verdaderamente la voz de Yahweh. Nadie puede conocer a Dios si Él mismo no se lo revela. Por eso nosotros tenemos que ser personas humildes delante de la presencia de Yahshua. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo es Dios? Juan capítulo 14 del 1 al 9 es un poco largo, pero lo voy a leer rápido. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Aquí hay un gran dilema, porque muchos leen este texto y de forma muy sencilla lo evaden, lo cambian y dicen: nadie va al Padre. Pero Yahshua dice: nadie viene al Padre. Muchas veces hay sutileza en la escritura que se tratan de amoldar. Pero cuando Yahshua dice estas palabras: nadie viene al Padre,
¿Qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Quién es el Padre? Felipe se lo dice claramente: muéstranos, Yahshua, al Padre. Muéstranos, por favor, al Padre. Lo quiero conocer. Pero Yahshua le dice: estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. Muchas veces se trata de tomar este pasaje bíblico en el cual se dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Y a mí me gustaría preguntarle a aquellas personas si aquel esposo le puede decir a cualquier persona: el que me ve a mí, ve a mi esposa. Sería totalmente imposible. Y aquí una vez más se ve cómo la palabra no se contradice, porque dice la palabra de Yahshua que Él es la imagen del Dios invisible, de aquel Dios que nadie puede ver, que habita en esa luz inaccesible. Él es la imagen. Él es el medio. Y donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Él estaba caminando por ahí, pero Él, su espíritu estaba en los cielos, llenando todas las cosas. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocen, le han visto. Está junto a ustedes, está comiendo junto a ustedes. ¿Quién es el Padre? Versículo 13 del mismo capítulo 14 de Juan. Y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, no dice que Él lo va a hacer. Dice: lo haré. No dice que el que está allá arriba lo va a hacer. Yo lo haré. El mismo que le estaba hablando Yahshua. Y más adelante, ya por tercera vez, para reafirmar esta fuerza que está trayendo toda esta conversación. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y el único que puede dejar huérfanos a una familia es un padre, no es un hijo. El padre es aquel que deja huérfanos. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo es Dios? Y la respuesta es: necesitas conocer a Yahshua, a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Juan capítulo 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, una palabra compuesta: Jesús, Cristo. Yahshua, el Mesías. Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Este es el único Dios verdadero. Mira qué fuerte es esa palabra. Juan capítulo 17 verso 3. El único Dios verdadero. Si lo conocieses a Él verdaderamente, entonces tendrías vida eterna. Es que no hay otro Dios que Yahweh, el cual se manifestó a través de Yahshua. Sin este fundamento, nuestra doctrina está incompleta. Se está tambaleando porque estamos colocando otro fundamento. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira qué fuerte es eso. El verdadero Dios, el único Dios verdadero, lo dice arriba. Aquí lo está diciendo con otras palabras. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos habla de forma clara. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Para conocer a otro? No. Estamos en el verdadero, en su Hijo, Yahshua HaMashiach, el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios, porque nos ha dado el entendimiento. Pero ahora podría venir otro y cambiarte la idea y decirte que por aquí, que por acá. Es que hay un solo Dios verdadero. Lo estuvimos viendo en el estudio anterior y lo estamos viendo ahora.
Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y no se preocupen, hermanos, porque estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios, la vida eterna. No nos dice esta es la segunda persona de no sé cuánto. Este es el verdadero Dios, el único, el cual estaba en el Antiguo Testamento de alguna u otra manera. Orábamos y hacíamos tantos rituales judíos, etc. Pero este es el verdadero Dios. Este es el Yahweh de aquel tiempo, el cual se ha manifestado como Hijo. Él es la vida eterna. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí viene el discernimiento. Cuando hay algo que no te cuadra dentro de la Escritura, busca en oración. Y Dios nunca te va a decir que esto no se puede entender, tienes que creerlo solamente. Él nunca te va a decir eso. La palabra de Dios trae consuelo, paz y te da seguridad en su palabra. Él es claro. El que no fuere como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y un niño es simple al recibir la palabra. No tienes que complicarte. Tienes que querer hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, del pastor, de la congregación, del concilio, de aquellos estudiosos que escriben 1, 2, 3, 5 libros. No quiero hacer la voluntad de ellos. Eso es lo que a lo mejor te tienes que preguntar. ¿Quieres hacer verdaderamente la voluntad de Dios? Por eso es tan importante la doctrina que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ten cuidado de ti mismo, de esta carne pecaminosa obviamente, pero le agrega algo más. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, cuídate de esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al corazón humilde y receptivo, Dios le enseña. El que quiere y persiste en ello con cuidado y temor, a ese corazón se le puede enseñar. Se le puede entregar la palabra de Dios. Me causa curiosidad que constantemente escucho que la Trinidad es un dogma de fe. Un dogma es aquello que se cree sin cuestionar, sin rebatirlo. No puede haber otra forma sino eso solamente. Eso es un dogma. Tiene muchas explicaciones para ello, etc. Pero los que dicen que son un dogma son aquellos que se pusieron de acuerdo y dijeron esto es muy importante y si no lo hacen te vas para el otro lado. Pero si tú tienes un corazón humilde y receptivo para recibir la enseñanza, si tú quieres hacer la voluntad de Dios y persistir en ello con temor, te conviene más obedecer la voz de Dios que la voz de los hombres. Por eso ten cuidado de tu doctrina. Juan capítulo 9, versículo 40 al 41 dice: Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y Yahshua les dijo: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Y eso es lo que pasa, lamentablemente, con este mundo. No quieren decir, no sé. Veo a muchos pastores, converso con muchas personas que parece que saben todo. Todos los misterios de la Escritura, todos los misterios de todas las cosas y lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, es decirle, Señor, no sé. Es sano decir eso. Señor, enséñame tu palabra. Yo pensaba que no era ciego. Yo pensaba que conocía tu doctrina. Pero si es que yo sigo así, sigo con esa fortaleza mental y esos castillos que he levantado de todo lo que yo he aprendido, ¿cómo es que Dios me va a poder enseñar? Por eso muchos permanecen en pecado. Pero
aún así la palabra sigue calando profundo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, uno de los textos favoritos de las personas unicitarias, mío y de muchas otras personas estoy seguro. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y si se dan cuenta, yo corto los versículos para centrarme en lo verdaderamente importante. Si se dan cuenta, no cabe discusión a esto. Es un gran misterio de la piedad, de cómo este Dios eterno, infinito, inmutable, que nadie lo puede ver, que nadie lo puede tocar, fue manifestado en carne. Por esa razón, muchos judíos el día de hoy siguen sin creer eso, no creen que es posible que ese Dios infinito ni siquiera tenga un nombre, porque ¿cómo Dios va a tener un nombre si es infinito y lo vamos a limitar? Y esa es la filosofía que ellos tienen. Pero cuando Dios te habla de frente y te dice: hasta ahora no has pedido nada en mi nombre, pero lo que pidas ahora en mi nombre, yo lo voy a hacer. Eso cambia todas las cosas. Eso cambia todas las cosas, porque no es palabra de hombre, es palabra de Yahweh, de nuestro Señor Yahshua. Si Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién soy yo para decir no? Es que estamos viendo a la segunda persona de Dios. No tiene caso. ¿Por qué Yahshua se le llama el Hijo de Dios? Lucas capítulo 1 versículo 35 dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién es ese Espíritu Santo? El único Espíritu que habita en luz inaccesible, el cual es santo, trae salvación. El único Dios verdadero hizo sombra sobre María. Y aquí le dice esa palabra clave: el santo ser será llamado Hijo de Dios. Porque José no tuvo nada que ver con este nacimiento. No tuvo nada que ver con la concepción de aquel santo ser. Este texto hubiera sido ideal que nuestro hermano lo podría haber traducido. También la segunda persona que nacerá será llamada Hijo de Dios. Pero no nos dice eso, nos dice el santo ser. Y hay un único santo en el cual Yahweh no conoce a otro, no conoce ningún otro poderoso. Conoce solamente a Él mismo. Yo mismo haré esto, yo mismo haré aquí, yo mismo haré acá. Porque yo soy santo, ustedes van a tener que ser santos, etc. No dice el hombre que van a ser, ni la persona que nacerá. Nos dice el santo ser. Y que yo sepa, solamente hay un santo, el cual es nuestro Dios. Ni José ni María tuvieron que ver con el nacimiento de Yahshua. Obviamente María fue ocupada como ese vientre, ¿cierto?, para que pudiera nacer nuestro Señor Yahshua. Pero aquí vamos a ver un poquito más en detalle. El ser humano normalmente tiene 46 cromosomas. 23 pares del papá, 23 pares de la mamá. Y con eso se hace un ser humano, por así decirlo. Se forma el ser humano. 22 pares son iguales entre todos los hombres, las mujeres. Todos tenemos estos 22 pares iguales. Pero el último par es aquel que determina el sexo de la persona. Si es que va a ser hombre o si es que va a ser mujer. La mujer tiene cromosomas XX y el hombre tiene cromosomas XY o Y, si es que le quieres decir. Diferente al de la mujer. Por eso aquel que decide el sexo de aquel bebé es el hombre, porque ya es el único que tiene el cromosoma Y. La mujer no tiene cromosoma Y, por lo tanto no puede engendrar a un hombre, para que me puedan entender. María y José no entregaron ningún cromosoma, sino que Dios se entregó por completo. Juan capítulo 16, versículo 27 al 28 nos dice: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí
de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. En el capítulo 8, versículo 42 dice algo parecido. Mateo 16, del 16 al 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yahshua: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la revelación que viene de parte del Espíritu. Esta es la revelación que viene de parte de Dios. Porque Dios es el Padre de los Espíritus, es el Padre de las luces. Y solamente Él nos puede recibir. Por eso nosotros no podríamos recibir nunca esto de parte del hombre. Por más que yo te entregue 1000 enseñanzas sobre la unicidad y que Dios es uno, etc. Pero si no te lo revela nuestro Padre que está en los cielos, si no escuchas la voz de Yahweh, de Yahshua, será imposible. Muchos hombres hablan inspirados de parte de Dios y esa palabra se confirma a través de esta palabra y vienen las demostraciones del Espíritu. Yo lo creo así de todas maneras. Yahshua no era 100% hombre. Lo que sí podemos decir es que fue, es y siempre será 100% Dios. Nosotros repetimos siempre 100% hombre, 100% Dios, pero es una incongruencia en su definición. Para que Yahshua fuese 100% hombre, tendría que ser un humano hecho conforme como lo fui hecho yo, por medio de una mamá y un papá. Pero Yahshua fue totalmente diferente, un nacimiento virginal. Ni María ni José tuvieron que ver con respecto a su nacimiento. Solamente María fue la vasija en la cual albergó aquel ser, al santo ser que había de nacer. Por eso no podemos decir que Yahshua era 100% hombre. Porque desde su nacimiento ya es distinto. Ninguno de nosotros hemos nacido de esta forma virginal, ni hemos nacido de una forma en la cual nuestros padres sea el Espíritu Santo. Pero repetimos estas frases que para nuestra mente resultan muy lógicas y tienen mucho sentido, sí, claro. Pero no era 100% hombre. ¿Qué nos hace a nosotros hombres? Que tengamos una mamá y un papá. Y resulta que Yahshua no tuvo ni lo uno ni el otro. Fue totalmente diferente. Tenemos nuestros cromosomas XX, XY, pero Yahshua no fue así. Lo que no puedo decir es que Yahshua era 100% hombre, pero lo que sí podemos decir es que fue, es y siempre será 100% Dios. Nunca va a dejar de ser Dios. Para ser padre, se tiene que haber producido un hijo. Y para ser hijo, se tiene que venir de un padre. Por eso Yahshua no podía ser mitad hombre y mitad Dios. Rompería con su principio de no hacer mezcla, como fue lo que hicieron aquellos ángeles en el tiempo de Noé. Para aquellos que entienden un poquito más de la palabra, están un poco más avanzados en ese sentido. Cada vez que hay una mezcla en las escrituras, hay esterilidad. Hay algo que no viene de parte de Yahweh. Yahweh hizo todo conforme a según su género, hombre, mujer, y así cada cosa según su género se reproduce. A Yahweh no le gustan las mezclas por alguna razón. Pero aquí nosotros no tenemos problema en decir era hombre y Dios, y mitad, pero 100 y 100. Y no tiene ningún sentido eso, pero lo hacemos para quedar bien con el mundo. Lo que sí podemos decir con seguridad, una vez más se lo repito, es que Yahshua era 100% Dios. No era mitad uno y mitad otro. Como el mundo tiene sus propias creencias con respecto a los dioses griegos y todas esas cosas, nuestro Yahshua era 100% Dios. El sacerdote Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de días, según Hebreos capítulo 7, versículo 3. Fue hecho semejante al Hijo del Hombre y permanece sacerdote para siempre. Muchos trazan la genealogía de Yahshua, ¿cierto? Y de hecho está en la Escritura. Pero a través del Espíritu, él no tenía ni papá, ni mamá, ni genealogía, no tiene principio de día. Y aquí el sacerdote Melquisedec fue semejante al Hijo del Hombre. Fue una pequeña manifestación, una sombra de lo que iba a ser nuestro Señor Yahshua. Fue hecho semejante a aquel sacerdote Melquisedec. Cuando nosotros vemos ahora Lucas capítulo 3, versículo 23, vemos la genealogía de Yahshua, según el linaje de José. Dice, Yahshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, así como los años que tengo yo actualmente. Tengo 29, estoy a puertas de cumplir 30 años. Hijo, según se creía, de José. Y por eso lo recalco harto ahí, según se creía, porque eso es lo que se creía sobre él. Ahí está el hijo del carpintero, etc. Pero él no era hijo de José. Y si vemos la historia, Jesús, según se creía, su padre era José, el hijo de José, Elí, el hijo de Elí, Matat, Leví, Melqui, Jana, y vamos para atrás. Y llegamos hasta Adán, Dios. Dejé resaltado a algunos de los hombres más conocidos de la Biblia. Y si sacamos cuenta, el padre de José era Elí. Y después de José vino Yahshua. Y si sacamos la cuenta y empezamos a contar qué generación fue nuestro Señor Yahshua, llegamos al número 77. El doble 7 es en nuestro Señor Yahshua. Un poderoso número, ¿no? Un número especial, sin duda, muy simbólico. José fue el último en tener derecho legal al trono de David. Pero solo era un hombre, a diferencia de nuestro Señor Yahshua, que fue semejante al hombre. Ahora cuando vemos Mateo capítulo 1 del 1 al 20, especialmente el verso 17 que quiero resaltar, vamos a ver la genealogía de Yahshua, pero de un modo distinto. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nos vuelve a hablar de un número sumamente simbólico. Y aquí están todos los nombres que aparecen. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, y así, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a José, nos damos cuenta que no dan los números. Entonces vemos el verso 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si se dan cuenta, yo aquí recalco esta palabra, marido de María, porque se ha estado viendo que parece que aquí hubo una manipulación o una mala interpretación con respecto a quién fue José. Lo más probable que haya pasado aquí, que haya un error de traducción. Lo más probable es que Jacob, que engendró a José, no era marido de María, sino que padre de María. O sea que el esposo de María y el padre de María tenían el mismo nombre, un alcance de nombre. Pero lo más probable es que los traductores se hayan equivocado y hayan puesto marido de María, ya que José también era marido. ¿Se fija? No es que el papá sea el marido, sino que el papá y el marido tenían el mismo nombre. Muchos no saben explicar y por eso se pierden con respecto a la genealogía. Lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 1 era solamente la genealogía de María. ¿Se fijan cómo un pequeño error de traducción puede traer consigo tanta confusión? Si vemos las ramas genealógicas de David, vemos que él tuvo muchos hijos, claro. Pero de estos hijos,
vemos la raíz de Salomón, el cual fue padre de Jacob y Jacob padre de José. Estoy aquí obviamente acortando la genealogía. De parte de Natán, el cual llegamos hasta Matat, y Matat era padre de Elí y Elí era padre de José. Ahí para que se pueda entender un poquito más. Primera de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 9. Yo recalqué ahí solamente a los importantes. Mateo capítulo 1, verso 18 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese había conseguido, en griego, es engastri exei. Fue hallado teniendo en el vientre. Eso es lo que quiere decir. Como que se encontró en su vientre. Este término es lo mismo que aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando se da la profecía con respecto a aquel niño que habría de nacer. Cuando nos dice: por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese concebirá se traduce de la misma manera en el griego, en gastri exei. Se le encontrará que algo tiene en su vientre. Mateo capítulo 1 al 20 nos dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es genao, del Espíritu Santo es. Lo que en ella fue procreado, lo que es propio del Padre, del Espíritu es. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Yahshua, llamado el Cristo, el Mashiach. Si se dan cuenta, María no engendra, sino que de ella nace, que es muy distinto. Ella no engendró, solamente dio a luz. Lucas capítulo 1, versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y recalco esa frase, te dará a luz, porque es distinta a lo que se le dijo a María. Porque Zacarías y Elizabeth engendraron a Juan, pero a Yahshua lo engendró el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el Padre y él me será mi hijo. Yahshua fue el unigénito del Padre. Todos nosotros somos hijos de nuestro Padre celestial, pero Yahshua es único en su género. Por eso no puede ser igual a todos nosotros. Aquí nosotros vemos qué es lo que se necesita para que nazca un bebé. Se necesita un espermatozoide de un hombre y se necesita el óvulo de parte de la mujer. Una vez que estos se unen, se genera un cigoto, el cual tiene ambos cromosomas. Ahí ya está el conjunto de todo el ADN del hombre, de la mujer, y se crea esta nueva genética con información del papá y la mamá. Pero resulta que ni José entregó un espermatozoide, ni María entregó un óvulo para que recibiese el espermatozoide, sino que es lo que se recibió en su vientre, lo que fue entregado, depositado en su vientre, fue este cigoto, el cual fue el que descendió del cielo. Este es nuestro Señor Yahshua. Y la función de María fue alimentar para que este bebé se pudiera desarrollar. Eso fue lo que se depositó en el útero de María. Y por eso yo creo también que María era una mujer muy humilde, muy sencilla de parte de nuestro Dios. En este código genético habitó toda la plenitud de la deidad.
Por eso era único en su género, en su genoma, en su ADN, porque no hubo ni una fecundación ni una inseminación. Estos son ya términos un poco más biológicos, más técnicos. Lo que fue depositado en el vientre de María fue este cigoto, el cual descendió del mismo cielo, que no heredó ni la sangre de José ni la sangre de María. Y aquí se entiende la palabra en Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. ¿Quién es el que está en el cielo? Dios. Por eso nadie se formó aquí en la tierra y subió al cielo, sino que Dios fue el que descendió del cielo. El Hijo de Dios que estaba ahí arriba fue el que descendió del cielo. Aquella figura humana. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yahshua les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está lo que le estaba diciendo. Los judíos entendieron perfectamente lo que Yahshua estaba hablando. Y muchos siguen, al igual que los judíos, tomando piedra el día de hoy. Pero ¿cómo? Herejía. Está diciendo que Jesús es el mismo Padre, solo Jesús, etc. Y hacen exactamente lo mismo que hacían aquellos fariseos en aquel tiempo. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y eso es justamente lo que él estaba diciendo. Que no era un hombre como tú y como yo, que iba a subir al cielo, sino que él venía del cielo. Y el único que está en el cielo es nuestro Señor Yahshua. Él se estaba dando a conocer. Juan capítulo 14, versículo 11 nos dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Mateo capítulo 4, versículo 3 nos dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí está la importancia de entender qué significa que Yahshua es el Hijo de Dios. Y esto es lo que le pregunta a Satanás: si eres el Hijo de Dios. No le pregunta si eres el Cristo, no le pregunta si eres el Mesías. Lo que le pregunta es si era aquel que iba a salir de Dios, el engendrado por él mismo, si era Dios manifestado en carne, en otras palabras. Eso era lo que sí asustaba a Satanás, que tuviera a Dios mismo manifestado delante de él. Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mi hermano Pablo, una vez que recibió la palabra, recibió esto. Los judíos y Pablo no tenían problema con que alguien dijera que era el Cristo, que era el Mesías. Se habían levantado muchos Mesías, según se cree en la historia, que unos 27, 30, no me recuerdo muy bien cuántos eran, que antes de Yahshua ya se habían manifestado como el Mesías, etc. Pero no tenían problemas con eso los judíos. Pero Yahshua no solo decía esto, sino que también decía que era el Hijo de Dios, revelando el misterio de la piedad. Y eso fue lo que convirtió a Pablo, el entender que él era el Hijo de Dios, aquel que había descendido, que era aquel pan vivo y que tenía que comer de él, tenía que recibir su palabra. Aquí estaba el unigénito del Padre, aquel por el cual Dios estaba manifestando su piedad. Y por eso vuelvo a este texto, Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, le hablo como un papá, como un hijo, le hablo de la semilla, del pan, del vino, del cielo, del reino, etc. Cosas que nosotros podríamos entender. Todos estos son términos terrenales para que nosotros podamos conocer a Dios. Aquí nosotros vamos a ver cómo semejante no es igual. Muchas veces somos, pero ¿cómo
pensamos dentro de nosotros, ¿cómo Yahshua no va a ser como yo?, etc. Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí reafirmo una vez más que no era 100% hombre, porque ningún hombre tiene vida en sí mismo. Aquí vemos cómo Él nos dice que no estimó el ser igual a Dios. Él era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró a esa condición de poder ilimitado, se despojó de eso. Sale de esa dimensión espiritual, se quita esa chaqueta de gloria y toma esa forma de siervo. ¿Cuál es la forma de siervo? La forma que tenemos nosotros, hecho semejante a los hombres. Y por eso yo no digo era igual a los hombres, era semejante, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Fue hecho semejante a los hombres. Pero ¿cuántas veces tú dijiste, Dios era igual a mí? En apariencia quizás, pero era muy diferente a nosotros. No era un hombre ordinario, no, común y corriente. Fue solamente semejante a nosotros. Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. Yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Al igual que antes de que Abraham fuese, Él es la raíz de toda la humanidad. Él ha dado testimonio a la iglesia. Él es la raíz. No era que tenía que venir por esta familia solamente. Eso lo hizo para cumplir con su palabra, para hacer todas las cosas legales. Pero Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es antes de todas las cosas. Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30 nos dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte. Mira lo que estaban haciendo, lo estaban empujando, lo agarraron a lo mejor de los pelos, del talit, lo deben haber empujado. Lo llevaron sobre la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué clase de cuerpo, qué clase de carne tenía Yahshua para dejar de que todos lo estén tocando, agarrando, forcejeando y pasar entre medio de ellos para que no lo tirasen por el despeñadero? Yo no podría hacer eso. Imagínense cuando el día de hoy hay un grupo de personas, hay una marcha, y uno de otro bando se mete entre medio y se empiezan a golpear, etc. Imagínense si él tuviese el cuerpo de Yahshua, podría pasar entre medio de todo y se va, y se esconde, y no habría ningún problema. Pero ningún hombre puede hacer lo que hizo nuestro Señor Yahshua. Juan capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Cómo es la composición del cuerpo de nuestro Señor Yahshua, que al ser traspasado le salió sangre y agua? Yo te aseguro, mi hermano, que esto es inexplicable. La composición del cuerpo de Yahshua era totalmente a nosotros. Si a ti te atraviesan o a cualquiera lo atraviesan, lo más seguro es que te salga sangre y quizá otras cosas. Pero agua, eso es porque el cuerpo de nuestro Señor Yahshua era semejante a nosotros, no igual.
Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su espíritu nunca fue tentado, ni en su sangre había pecado. Si no, ese sacrificio hubiese sido en vano. En todo fue tentado, según nuestra semejanza, en la carne, pero aún así fue sin pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él, no hay pecado en su sangre, no hay pecado en su cuerpo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que nosotros recibimos de nuestros padres? Recibimos una vana manera de vivir. De eso fuimos nosotros rescatados. Y no fuimos rescatados con oro ni con plata, como se hacía antiguamente, como se pagaba por los esclavos, cosas corruptibles. Nosotros fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, de nuestro Señor Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue la sangre de otro cordero más u otro sacrificio. Para eso se hubiese seguido con lo que se hacía antiguamente en el templo y con lo que muchas personas están esperando incluso el día de hoy, que vuelva a salir una vaca roja para poder hacer un sacrificio agradable delante de Yahweh. No fue eso lo que nos rescató, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Yahshua, la sangre de un león. Esa fue la sangre que nos pudo rescatar, la sangre preciosa de nuestro Dios. Si vemos esta otra parte, la transfiguración, es la transformación de algo que implica un cambio de forma para revelar su verdadera naturaleza. Eso significa transfiguración. Y es lo que pasa en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si se dan cuenta, esta es la verdadera apariencia de nuestro Señor Yahshua, y es como Él está en los cielos, en esa dimensión celestial. Lucas capítulo 9, versículo 29 al 36 nos dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Yahshua a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Yahshua, vieron la Shekinah de Yahshua, su verdadera apariencia. Y como lo estaban viendo, miren qué es lo que pasa: vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Yahshua fue hallado solo. Y aquí se desprende el término de lo solo Jesús. Aquellos discípulos pudieron ver a Yahshua como Moisés lo veía siempre, cara a cara. Pero de esta forma él siempre tenía que cubrirse por medio de una nube, porque es tanto el resplandor que es imposible verlo cara a cara. Miren qué linda esta imagen, el Cordero León. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 5 al 6 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta frase fue una frase que encontré una vez y me pareció muy inteligente, que dice: el Hijo es el Padre despojado de su gloria, de esas vestimentas de luz, de ese rostro de luz. Y el Padre es el Hijo glorificado, aquel velo de carne lleno de luz y lleno de gloria, para que lo pueda entender un poquito mejor. Miren este poema de Edward Chillito. Dice: los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Llegaron cabalgando, mas tú te tambaleaste hasta el trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarle. Y ningún Dios tiene heridas, ninguno, sino solo tú. Sus heridas nos darán testimonio por toda la eternidad, para que nosotros podamos ver cuán grande es nuestro Dios. Aquí está el Cordero como inmolado en medio del trono. Llegó como siervo, pero volverá como el león, como lo que Él es, como el Dios sobre todas las cosas, y toda rodilla se ha de doblar delante de nuestro Señor Yahshua, aquel que entregó su vida por amor de nosotros. Cuando vemos Juan capítulo 1, del verso 1 al 8, trae mucha revelación a lo que estamos hablando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo viene de la palabra griega logos, yo creo que esto lo saben ya casi todas las personas, que es la palabra, el Verbo. Y aquel Verbo, aquella palabra, viven en el mundo de los pensamientos. Y esta existía en Dios, existía con Dios. Ese Verbo era el mismo Dios. Entonces aquí yo trato de hacer un esquema lo más entendible posible para aquellos que me están viendo por primera vez, en la cual trato de mostrar aquella habitación de luz inaccesible, la gloria de Dios que no se puede ver. En esa gloria, en esa luz incandescente que puede quemar y aniquilar a cualquiera, ahí estaba el Verbo. Pero el verso 9 y el verso 10 de Juan capítulo 1 nos dice: aquella luz verdadera, yo le podría decir, aquella luz inaccesible, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Y en el verso 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue a través de nuestro Señor Yahshua. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yahshua que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Esto sería igual que ver un foco de luz de frente. ¿Qué es lo que vería uno si es que te alumbran delante de tu cara con un foco bien grande? Uno aparta la mirada, ¿cierto? No podría ver esa luz. Así es nuestro Dios. Pero para que nosotros lo podamos ver, ¿qué es lo que hace? Esta manifestación humana, la cual está sentada a la diestra de Dios, como se nos traduce a nosotros. Pero la diestra de Dios no es su lado derecho, porque Dios lo llena todo, Dios está en todo. Entonces, ¿cuál es la derecha del todo? De hecho, un poquito más adelante se muestra en dónde Él está. Es solamente una referencia del poder de Dios. Hebreos 1, verso 3, el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Yo creo que estas palabras no requieren mayor explicación de lo que es nuestro Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora se puede ver, ahora se puede tocar en este plano terrenal. En ese momento fue Emmanuel. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Esto es obviamente una especie de poema que está escrito, como si estuviese hablando Cristo. Me preparaste un cuerpo. Todo hijo, por definición, tiene un comienzo. Y aquí el Padre lo estaba engendrando. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 5 al 6. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio. ¿Cómo lo hace? Mediante el agua, la sangre, la composición del cuerpo de nuestro Señor Yahshua. Y estos tres concuerdan en el verso 8, nos dice. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este texto es clave. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dice claro. Dios no es hombre, Dios es espíritu, y por lo tanto no miente. Los hombres mienten. Ni tampoco es hijo de hombre para que él se pueda arrepentir de algo. Por eso vino en semejanza de los hombres. Conforme a nuestra semejanza fue que él vino. Miren qué linda esta ilustración. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No hace una similitud entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán era solo un alma viviente como tú y yo lo somos. Tú eres un alma viviente que está dentro de este cuerpo carnal. Pero nuestro Señor Yahshua no era un alma viviente. Era el espíritu que da vida, el espíritu vivificante. Aquel espíritu que sopló en la nariz de Adán, ahora estaba tomando una forma de siervo. Adán era animal, porque primero es lo animal. Pero nuestro Señor Yahshua es espiritual. En otras palabras, es espíritu. El primer Adán fue de la tierra terrenal, pero el segundo Adán vino del cielo, porque ahí él habita, ahí está su trono, es celestial. Nuestro Señor Yahshua, Juan capítulo 18, versículo 37, dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey?
Respondió Yahshua: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para eso vino nuestro Señor Yahshua. Para eso nació. Para dar testimonio, no de la verdad, para dar testimonio a la verdad. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, eso no incluye a todos nosotros, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Yahshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Algo diferente hay en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahshua. Esta es la confirmación de Juan, Mateo 11 del 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Yahshua le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Yahshua era verdaderamente el Mesías, y por eso nosotros no hallamos tropiezo en esa palabra. Creemos todo lo que Él habla. Y esa fue la pregunta de Juan: ¿eras tú aquel que había de venir? Y se le respondió su palabra con creces. Ahora, ¿qué hay de esto? De las ilustraciones que nosotros vemos en la iglesia y de lo que se enseña en este mundo. Este esquema yo sé que muchas veces uno lo ha visto. Me pareció muy curioso cuando estaba estudiando. Y estas son algunas afirmaciones que hacen nuestros hermanos trinitarios. Un Dios en 3 personalidades o 3 personas, cada una distinta de la otra, cada una con su propia voluntad. Este es el Dios triuno o trino. No sé muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro, si es que alguien me puede ilustrar. Aquellos que ocupan este término de Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre. Son aquellos que creen que en Dios hay 3 personas. Se entiende, pero se cree porque es un dogma dicho por la Iglesia Católica, cabe resaltar. Y aquellos que creen que el Hijo tiene relación con el Padre y el Padre tiene relación con el Espíritu y el Espíritu con el Hijo, y así unos con otros. Tienen relación entre divinidades, entre personalidades. Este esquema fue presentado por Atanasio el 381 después de Cristo, pero todas estas afirmaciones que estoy mostrando acá son errores porque vienen y nacen de los pensamientos del hombre, de los pensamientos humanos, terrenales, carnales. Esto es una de las mayores confusiones para perdiciones de las almas, porque nunca pueden tener una relación verdadera con Dios. Nunca lo van a alcanzar a conocer de esta manera. Según el diccionario, cualquier diccionario, un hijo es una persona considerada con relación a su padre o su madre. De partida no es un nombre. Muchos creen que Padre, Hijo y Espíritu son un nombre, y no son un nombre. Cuando Yahshua entra en el mundo, Él toma el estatus, la condición de Padre en el Espíritu, pero asimismo la de Hijo en la carne, y tiene una relación consigo mismo,
la cual está reconciliando al mundo. Y ese es el misterio de la piedad, de cómo Dios se manifiesta en carne y está reconciliando al mundo consigo sí. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Al apartarse por sus vanas palabrerías, por sus vanos pensamientos, queriendo ser más inteligentes, doctores, queriendo ser y sobresalir de delante de aquellos que están a su alrededor. No entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso yo prefiero ser humilde delante de la presencia de Dios, hablar lo que Él habla, lo que Él dice, y no lo que yo creo o pienso o tal persona dice. Lo más curioso es que todas las personas que explican la Trinidad no pueden entender a Dios. Y de otras palabras, no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Y siguen con esa frase: no se puede entender, pero se tiene que creer. La palabra de Dios sí se puede entender, sí se puede recibir y sí podemos afirmar las cosas que Él habla, porque esas son palabras de vida eterna. No queremos ser doctores de la ley ni hablar filosofías humanas. Queremos hablar lo que Él habla. Cuando veo este esquema, voy a hacer varios paralelismos. Yahshua es Dios manifestado. Yahshua es el Mashiach, como se dice en hebreo. Es el Espíritu vivificante que fue manifestado en carne y hueso. Es el unigénito del Padre y es el primogénito de María. En el Espíritu es santo, santo, santo. Kadosh en hebreo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero en la carne es semejante a nosotros, se parece a nosotros. En el Espíritu es el primero en todo. En la carne fue el primogénito de los muertos. En el Espíritu es mi Padre, pero en la carne Él nos llama hermanos. Ese es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Existe un misterio de la iniquidad, que es el mismo Satanás manifestándose por medio de un hombre. Pero este es el misterio de la piedad, cómo Dios se ha revelado por medio de nuestro Señor Yahshua. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Les habló su amigo, pastor y profeta Asael Abraham Montesinos Ursúa, desde el altar Edén, desde el Valle del Sol. Un saludo y muchas bendiciones. Shalom.